Vamos a empezar a practicar con el paquete Provider y en esta oportunidad vamos a hacer algo muy simple. Vamos a hacer el típico autoincrement, pero utilizando Notify Listener. Como siempre, pues primero vamos a borrar todos estos comentarios que tenemos acá. Recordemos que para que esto funcione tenemos que tener seleccionado la parte de las expresiones regulares. Reformamos un poco. Y bien, esta aplicación aún no la he ejecutado en el emulador, pero quiero que hagamos unos pequeños cambios. My homepage, aquí lo tenemos como un stateful widget. Lo vamos a cambiar a un stateless widget. Ya no vamos a necesitar pasarle el título. Y acá pues, lo que voy a hacer es retornar un scaffold. Retorno el scaffold. Y dentro de este scaffold lo único que voy a tener es un add bar. En el body, lo que vamos a tener es un texto centrado que muestre un número. Por el momento lo vamos a dejar así. Le vamos a dar un tamaño, por lo menos de unos 24, para que sea relevante en la pantalla, para que tome un buen espacio. Luego vamos a tener un Floating Action Button que se va a encargar de ejecutar algo cuando nosotros lo presionemos. Como hijo, simplemente vamos a tener un icono que diga Add. Creamos este método y listo. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Todo genial. Voy a trabajar en un solo archivo con fines didácticos. Pero en sí, esto debe de ir en diferentes archivos. Siempre recordemos eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un Notify Listener. Un Change Notify Listener. Entonces, vamos a importar primero la librería de Provider porque no lo hemos hecho. Provider es un paquete que realmente está siendo muy utilizado. La popularidad pues ha crecido mucho. Vamos a utilizarlo y lo vamos a agregar acá después de Flutter. Ya está en la versión 3.0.0 más 1. Genial. Una vez que ya hemos agregado la librería, vamos a importar en nuestro archivo donde estamos trabajando. Le vamos a llamar Provider. Importamos Provider. Ok. Ahora viene lo interesante. Lo que vamos a hacer es el típico ejemplo donde al presionar un botón se va autoincrementando un valor. Pero acá vamos a hacerlo algo muy parecido a Inherit Widget. Recordemos que Provider se asemeja mucho a Inherit Widget porque de hecho esa es la base del funcionamiento de este paquete. Entonces vamos a definir una clase que le vamos a llamar Counter Provider. La vamos a llamar así, Counter Provider. Este va a heredar de Change Notifier. Ok, una vez que heredamos de Change Notifier, ahora nos corresponde poder establecer los valores que nosotros vamos a manejar y los getter y setter para poder controlar el flujo de los datos. En este va a ser un atributo de tipo entero que se va a llamar counter y su valor por defecto va a ser 0. Luego vamos a crear el getter que es de tipo entero que le vamos a llamar counter. Y lo que vamos a hacer en este getter es retornar ese contador que está en privado. ¿Por qué hacemos esto de tener un atributo privado y luego crear el getter y el setter? Bien, la diferencia es que si nosotros tenemos un atributo público, nosotros no podemos intersectar esta solicitud, la solicitud de get o la solicitud de set. Entonces nosotros necesitamos interceptar la solicitud de set. Counter. ¿Para qué? La idea es que cuando nosotros recibamos ese dato y se guarde en la variable, notifiquemos al entorno de que se ha hecho un cambio a través de Notify Listener. Llamamos un método que, por cierto, pertenece a la clase ChangeNotifier, que se encarga de redibujar o de solicitar que se vuelva a redibujar todo aquel widget que esté consumiendo este provider. Entonces, de esta forma, nosotros sí podemos estar seguros que al ingresar información o al cambiar la información vamos a estar ejecutando este método que se encarga de volver a redibujar. Es como el setState. Imaginémonos que funciona como el setState. Esto obliga a que se vuelva a cambiar el estado. Acá necesitamos tomar el valor y guardarlo en counter. Necesitamos tomar el valor y guardarlo en counter. De esta forma, cuando hacemos set, cuando decimos por ejemplo, el nombre de la instancia .counter igual a, ese valor se envía como un parámetro y ese parámetro se captura y se guarda donde nosotros deseamos y luego hacemos Notify Listener. Ok, la parte de esta es muy fundamental.
Nosotros vamos a tener siempre providers que van a tener datos privados con la intención de poder intersectar siempre los sets. Si nosotros no tuviéramos atributos privados, no pudiéramos intersectar el set. Por lo tanto, no pudiéramos darnos cuenta en qué momento los datos han cambiado. Ok, entonces una vez aclarado eso, vamos a utilizar provider. Vamos a tomar my homepage, por ejemplo. El provider es una clase que nos permite establecer como un inherit widget, con la diferencia de que nosotros no necesitamos heredar de inherit widgets. Aquí estoy heredando de change notifier porque voy a utilizar un change notifier provider. Pero si utilizara simplemente un provider, podría tener un entero, un string, un booleano, cualquier tipo de dato que yo desee, sin la necesidad que ese dato herede de alguna clase en específico. La puedo poner en diferentes lugares, pero debemos de recordar que el lugar donde yo lo coloque el provider, va a ser importante porque dependerá del lugar donde lo coloque para que pueda ser accesible desde cualquier lugar. Por ejemplo, si lo coloco en Home, ese provider solo va a ser accesible en el widget Home. Cuando yo abra otra pantalla, ya no va a ser accesible. Entonces no me conviene muchas veces ponerlo ahí. Lo voy a poner de tal forma que rodee a Material. Voy a cortar Material. Voy a decir Change Notifier Provider. .value. Voy a pasar el valor, que en este caso sería una instancia de Counter Provider. Counter Provider. Y como hijo, pues voy a establecer el Material. Voy a reformar un poco y quedaría de esta forma. Esto es cuando utilizamos un provider único. Existe un multiprovider, que ya lo vamos a ver más adelante, a medida vayamos desgranando el paquete provider. Pero este es como el más básico que podemos utilizar. Ok, una vez que tenemos esto, vamos a utilizar un consumer. Y lo vamos a utilizar aquí en text. Decimos consumer. Existen consumer que permiten escuchar 2, 3, 4, 5, 6 valores al mismo tiempo. En este caso, solo vamos a escuchar uno. Necesitamos definir qué clase, qué tipo de clase es el que vamos a estar escuchando. En este caso es Counter Provider. Abrimos paréntesis y aquí nos pide pues el builder o el child. Cualquiera de los dos podemos establecer. Lo más fácil pues es establecer el builder, porque ahí mismo pues nos están enviando el valor o la instancia de Counter Provider. Entonces establecemos el builder, el contexto no lo voy a ocupar, nos van a pasar el valor y también el hijo. Si se fijan en este punto, este builder nos pasa un valor. Este valor es de tipo Counter Provider. Por lo tanto, si yo quiero acceder al valor como tal, se llama counter. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ese valor, voy a poner aquí entre dólares y llaves para poder utilizarlo, ir al valor y llamar al counter. Si se fijan, como estamos en el mismo archivo, tengo acceso incluso al atributo privado. Entonces, esta es una más de las razones por las que necesito tener los archivos divididos. Voy a utilizar counter y ya. Si ejecutamos la aplicación tal como está, lo que va a suceder es que va a aparecer un 0, pero aún no hemos programado la parte del autoincrement. Aquí tengo un método para ejecutar el autoincrement, pero le voy a poner un atributo que es muy importante, que es el contexto. Recordemos que inherit widget, para poder acceder a una instancia que se encontraba más arriba en el árbol de widgets, se utilizaba el contexto. Acá en provider es semejante, bueno, es igual. Acá pues necesito cambiar un poco, lo defino de esta forma, le paso el contexto y listo. Puedo dejarlo como expresión para que se vea más simple. ¿Qué vamos a hacer cuando se presione un press? Muy simple. Decimos provider of, definimos el tipo de provider, el tipo de la instancia que nosotros queremos acceder, que es counter provider. Y una vez que hemos hecho esto, pues como es un método, entonces le pasamos un parámetro que es context y listo. De esta forma, este método of nos está volviendo una instancia de tipo counter provider. Se va a la parte superior, analiza el árbol de widgets y el primer counter provider que encuentre lo regresa. En este caso sería este change notifier provider que nosotros tenemos acá. Que por cierto, pues para estandarizarlo, para evitar problemas, necesitamos también definir el tipo de dato
que va a tener. Esto se me había escapado, es muy importante. Así, para evitar conflictos que se puedan dar más adelante. Ok, una vez que obtenemos el valor, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a decir counter. En este caso, plus plus. Vamos a ver si eso nos es útil. Lo que vamos a hacer es tomar el valor que tenía y aumentarle 1. Si recuerdan, este mismo proceso lo hicimos con InheritWidgets, pero no era tan fácil como lo tenemos acá. Acá en apenas 63 líneas, 62, hemos hecho lo que con InheritWidget nos costó mucho, porque teníamos que tener un statefulWidget, declarar el InheritWidget. La verdad es que es muy complejo. Entonces, de esta forma, nosotros garantizamos de que el proceso sea más simple y que al final pues funcione igual. Voy a actualizar porque creo que cuando lo lancé no tenía todo el código. Ok, una vez que he actualizado, voy a ir apretando más. Y como podemos ver, está funcionando correctamente. Se está actualizando el dato y como hemos analizado, no tenemos statefulWidget ni nada por el estilo. Una ventaja de tener esto así es que si se fijan, nosotros definimos o establecemos realmente qué partes de la interfaz van a cambiar. Excelente. Bien, me parece genial. Hemos podido lograr algo que era muy complejo utilizando simplemente mecanismos nativos y que con Provider pues se hace muy fácil. Ahora creo que empiezan a comprender por qué es que muchos prefieren usar este Provider o muchos aman este paquete porque realmente hace las cosas muy fácil. En los siguientes ejercicios vamos a ir viendo el multiprovider y otras partes fundamentales. Vamos a analizar en la mayor medida posible todas las funcionalidades principales que tiene este paquete.